profesor Jord. Y también sean bienvenidos al curso de cálculo. Hoy veremos cómo sacarle la derivada a una constante. Así que vamos a ello. Bueno, como ya lo vimos al inicio de este video, les voy a hablar principalmente de cómo sacarle la derivada a una constante, pero también voy a tocar un temita que es lo de qué es una constante. Entonces pues vamos a ver en este video lo que es una constante, sí, cómo nosotros podemos encontrar una constante, y pues ahí ya cuando veamos eso veremos cómo sacarle la derivada a una constante, que es bastante sencillo. Pero antes de empezar con este video me gustaría que, si no han visto los videos que he producido de este tema de derivadas, vayan a verlos, ya que en esos videos en algún momento llegué a tocar este tema de sacar la derivada a una constante y pues también de constantes, ¿listo? Entonces pues si ven alguno de esos videos o ven todos, pues mejor, ya que pues vienen a este video más relajados y con más conocimiento de lo que se va a tocar, ¿listo? Entonces bueno, muy bien. Bien, entonces empecemos con lo primero, con lo que es una constante, ¿listo? Entonces, ¿qué es una constante? Voy a escribir por acá qué es una constante. ¿Qué es una constante? O pues cómo podemos encontrar, o cómo podemos encontrarnos una constante, ¿listo? Bueno, ¿qué es una constante? Una constante va a poder ser o un número, ¿sí? Entonces acá coloco que una constante va a poder ser, primero que todo, un número. También va a poder ser, ¿qué? Una operación que dé como resultado esto que tengo acá, un número, ¿listo? Entonces, operación, bueno, ahí colocar esto acá en mayúscula, esto también. Entonces acá coloco operación que va a dar como resultado un número, ¿vale? Entonces, bueno, un número. Acá coloco número en rojo porque pues principalmente una constante va a ser un número. ¿Listos? Bueno, vale. Y finalmente una constante podría ser una letra o un conjunto de letras. ¿Listo? Entonces, bueno, coloquemos acá letra. Listos. Acá que es una constante no se quedó tan abajito, pero bueno, ahí se entiende que pues es una constante. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces una constante va a poder ser un número, ¿sí? O un conjunto, bueno, eso ya lo veremos de acá, que pues va a poder ser un conjunto de números pues operándose. ¿Listo? Entonces, bueno, va a ser un número, sí, cualquiera. Operación que va a dar como resultado un número. ¿Listo? Entonces, bueno, ya vamos a ver esto. O también va a poder ser letras o un conjunto de letras, es decir, pues acá también pudimos haber cambiado esto como un conjunto de números, y pues acá pudimos haber hecho lo contrario, o sea, no colocar lo que va a ser conjunto de letras, sino pues una operación que como resultado pues una letra o más letras. ¿Listos? Bueno, entonces ahora sí vamos a colocarle atención a cada uno de estos apartados. Entonces tenemos que una constante va a poder ser un número. En eso no hay mayor cosa que explicar, ya sabemos todos que es un número. Voy a proceder a dar ejemplos de esto, de números. ¿Listos? Entonces, bueno, un ejemplo podría ser el siguiente: 1. Si una constante puede ser 1. Puede ser también, por ejemplo, 10. A ver, otro número, 1 negativo, menos 6. Otro, por ejemplo, 1 decimal, 0,5. ¿Listos? Otro, por ejemplo, 1000. ¿Vale? Entonces, todos estos números serían ejemplos pues de números que a la última pues van a ser ejemplos también de constantes. Bueno, entonces, bueno, muy bien. Pasamos a la siguiente, que es operación que va a dar como resultado un número, ¿vale? Hablemos de esto. ¿Qué es una operación? Una operación es alguna de estas, ¿no? Multiplicación, división, radicación, potenciación, ¿sí? Entonces, bueno, acá tengo los ejemplos que van a ser pues esto, ¿listo? O que van a estar como conjunto para decir esto. ¿Listo? Entonces esto es una operación, esto es una operación, esto es una operación y esto es una operación, ¿vale? Todas estas son operaciones. Listo, que va a dar como resultado un número. Entonces pues vamos a tener acá dos números, ¿sí? O más, por ejemplo con el por, ¿sí? Vamos a tener así dos números o más utilizando el por, y eso me va a dar pues otro número, ¿sí? Entonces pues acá coloqué un modelo, vamos a colocar pues números acá, por ejemplo 1, 2 y 3. Entonces acá tenemos esto, una operación, ¿sí? Presente. ¿Entre qué? Entre números que va a dar como resultado un número. Entonces acá 1 por 2, 2, 2 por 3, 6. ¿Listo? Entonces pues todo esto también sería una constante. Y pues va a ser también nuestro primer ejemplo. ¿Listos? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ahí tenemos el primer ejemplo de operación entre números, ¿sí? Que va a dar como resultado un número. Las operaciones pueden estar así, presentes una vez,
acá la multiplicación solamente, o podemos tener operaciones variadas, por ejemplo multiplicación, división, ¿sí? Entonces voy a colocar otro ejemplo, por ejemplo pues otra así con solo una operación. Entonces por ejemplo a dividido entre, bueno 9 dividido entre 3 dividido entre por ejemplo 4. Entonces acá ¿qué? Esto me va a dar un número, entonces acá 9 dividido entre 3, sí, siempre se comienza de izquierda a derecha, no empezaríamos con 3 dividido entre 4, ¿listo? Listo, entonces empezamos así, 9 dividido entre 3, 3 dividido entre 4, se puede escribir así o así, 3 sobre 4, ¿listo? Entonces bueno, acá tendríamos ya pues otro ejemplo. ¿Por qué sé que este es un ejemplo? Porque todo esto me va a dar un número. Otro ejemplo, por ejemplo este, uno sencillito, un medio, ¿listo? Entonces acá ¿qué tenemos? Una operación presente que es la división, ¿sí? Solo tenemos una. No hay problema, podemos tener varias operaciones en la expresión, no hay problema. En este caso solamente tenemos esta operación, la división, ¿listo? Tenemos como números que involucrados, o que van a estar involucrados, el 1 y el 2, ¿listo? Entonces pues ya tenemos esto que tenemos acá, una operación entre números que va a dar como resultado números, ¿sí? Ya desde que tengamos la operación entre dos o más números, pues ya sabremos que eso me va a dar como resultado un número, ¿listo? Entonces, bien, un medio, otro ejemplo, por ejemplo voy a utilizar ahora la radicación. Raíz de 4. Este también sería un ejemplo. ¿Por qué? Porque esta operación me va a dar un número, ¿listo? En este caso, pues acá tendríamos solo la radicación y tendríamos pues involucrado el número 4, ¿listo? Bueno, muy bien. Entonces ahora raíz de 4. Otro ejemplo, por ejemplo, hagámoslo mixto. Por ejemplo, a ver, ¿qué coloco acá? Voy a colocar un medio por acá como para estar organizados. Un medio raíz de 4. Otro ejemplo podría ser el siguiente. Otro ejemplo, a ver, con operaciones variadas. Vamos a utilizar la suma, la resta y la multiplicación. Por ejemplo esto, a ver. 4 más 3 por 6, ¿listo? Menos 2. Todo esto también sería un ejemplo de constante, ¿listo? O pues también podría ser lo que nos da como resultado de esto, ¿sí? En todos esos casos también pudimos haber hecho eso, realizar la operación y pues el numerito también podría ser la constante. Recordemos que los números son constantes, todos los números son constantes, bueno. Y pues acá de igual forma pasa lo contrario, podemos haber cambiado alguno de estos numeritos por su forma larga y después cambiar eso por, o sea, decir eso que es una constante. Por ejemplo acá el 10 se puede haber descomponido por sus factores primos, por ejemplo acá quinta, ¿sí? 2, mitad, 1, 5 por 2, 10. Entonces pues el 10 se puede escribir como 5 por 2, una multiplicación entre dos números o una operación entre dos números. Listo, entonces pues esto es constante y esto también. Estos dos son constantes. Listos, entonces bueno, todo esto sería un ejemplo de constante. ¿Listos? ¿Por qué? Porque tenemos varias operaciones entre números. ¿Listos? Bueno, muy bien. Entonces acá, ¿cómo realizaríamos eso si quisiéramos, por ejemplo, encontrar el resultado? Simplemente teniendo cuidado con el orden de la jerarquía, ¿no? Primero, primero paréntesis, corchete, después de eso iría la radicación o potenciación, después multiplicación, división y después finalmente sumas y restas. Entonces empezaríamos acá con la multiplicación, 4 más 3 por 6. Si no se preocupe por el signo, no se preocupe por el signo, lo dejan ahí y realizan esto. 3 por 6, ¿cuánto es? 18 menos 2. Acá 18 menos 2 es 16. Y 4 más 16 es 20. ¿Vale? Entonces, bueno. Eso es constante y esto también. Entonces acá coloco 4 más 3 por 6 menos 2. ¿Vale? Genial. Listos. Más ejemplos. Coloquemos así uno difícil supuestamente. Con potenciación ahora. Por ejemplo este. 4 al cuadrado también. ¿Listo? Entonces, bueno, 4 al cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos operación entre el número 4. ¿Listo? Bueno, muy bien. Otro ejemplo. Por ejemplo, uno bien difícil ya para acabar. Entonces podemos haber hecho esto. Raíz cuadrada de 3 medios, ¿sí? Acá tenemos una operación. Ni más un medio más 3. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos operaciones. Miren, reconozcan, tenemos acá divisiones y tenemos números. Entonces simplemente vean eso, que tengamos alguno de estos signos, y esa es la clave, tenga presente esto. Entonces, si quieren ver si una expresión es realmente constante, pues tienen que ver esto, que tenga esa expresión, estos signos, ¿sí? Todos o alguno de ellos, y que tenga esa expresión números, cuales sean. ¿Listos? Bueno, muy bien. Entonces si tengo por ejemplo esta expresión sería correcto, o esta, sí, porque tenemos acá esto y un número, acá todo, bueno, entonces bueno, muy bien. Pasamos a la parte complicada de esto que es constantes.
lo más difícil que van a encontrar en esto de constantes. Bueno, entonces, ¿qué es cuando una constante va a ser una letra? Y para hablar de esto necesito que primero les quede claro algo. Nosotros, voy a borrar esto y ya vuelvo a colocar esto, listo, no hay problema. Es para que me deje explicar una cosita. Nosotros, en una función cualquiera, podíamos reconocer dos cositas importantes, ¿sí? Importantes, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué eran esas cositas? La variable independiente y la variable dependiente. Entonces voy a colocar acá una función f de x cualquiera, por ejemplo 3x al cuadrado más 2, listo. Entonces bueno, tenemos esa función y nosotros en esta función podemos reconocer dos cositas, dos tipos de variables, la variable dependiente y la variable independiente. ¿Cuál es la variable dependiente? La variable dependiente generalmente va a estar despejada. Entonces, ¿qué es lo que está acá despejado? Entonces bueno, se puede reconocer así o encontrar así la variable dependiente mediante esa forma, simplemente que está despejado, ok, f de x, o también de la siguiente forma. Siempre la variable dependiente va a tener un modelo de esta manera, ¿sí? O sea, esta cosa o este modelo solo lo va a tener la variable dependiente, no lo va a tener la variable independiente. Entonces, si nosotros reconocemos o encontramos ese modelo o algo que cumple ese modelo, pues ya sabremos que eso que tenemos ahí es la variable dependiente. Entonces, L de x, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos acá este modelo de la variable dependiente. Bien, ¿será que lo tenemos por acá? Sí, miren, acá tenemos una letra, paréntesis, otra letra cualquiera. O sea, acá esta letra puede ser mayúscula o minúscula y esta pues también. Esto no importa. Bueno, entonces acá tenemos esto. Entonces, como tenemos algo que cumple este modelo propio de la variable dependiente, pues ese algo es la variable dependiente. Entonces, bueno, acá coloco que f de x va a ser mi variable dependiente. Listo, muy bien. Ahora, la variable independiente pues es muy fácil de encontrar. Simplemente, para encontrarla, nos preguntamos lo siguiente. ¿Qué es la otra cosa que tenemos aparte de f de x? Sí, que no se nombra. X. Entonces x va a ser la variable de independiente. ¿Listos? Pero también hay otra forma, que es la siguiente. Simplemente mirando la variable dependiente. Pues de esta forma funcionaría cuando tuviéramos la variable dependiente con este modelo, ¿sí? Entonces, bueno, si tuviéramos la variable dependiente con este modelo L de x, ¿sí? Pues simplemente para encontrar la variable independiente tendríamos que ver la letra que está acá, el paréntesis. Como es la x, pues x es la variable independiente. Listo, es muy bien. Entonces, tenemos que f de x va a ser la variable dependiente y que x va a ser la variable independiente. ¿Y eso para qué nos sirve? Nos sirve para dar ejemplos, ¿sí?, de letras que serían constantes para la función. Entonces, ¿cuáles serían ejemplos de letras que serían constantes para la función, sí? Ejemplos de letras que serían constantes para la función serían todas aquellas letras, ¿sí?, que sean distintas a x. ¿Listo? Entonces, bueno, un ejemplo podría ser A, B, sí, o sea, cualquiera letra, cual sea letra que sea diferente a x. Podría ser ejemplo, ¿sí?, de letra que va a ser constante para la función. Entonces, bueno, A, B, por ejemplo, C, bueno, mayúsculas, minúsculas, incluso acá voy a colocar ángulos o, bueno, notaciones griegas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, omega, desafío, omega, por ejemplo, alfa, theta o también teta, ¿sí?, phi, ¿vale? Entonces, bueno, todos estos también podrían ser ejemplos. Hasta incluso podríamos colocar cosas que no son habituales, como una carita feliz. Eso se puede, ¿sí? Solo que lo más habitual es encontrar pues letras o ángulos, que pues a lo último serían constantes, como se los digo. Listos, entonces, bueno, quiero que les quede claro lo siguiente, que siempre tengan esto muy presente. Las letras diferentes a x presentes en la función van a ser constantes. ¿Listo? Entonces, si tuviéramos por acá una a, por ejemplo, no sé, 3x al cuadrado más 2 más a, pues esto sería constante. Y bueno, esto también porque es un número, listo, bueno. Y esto pues no, ¿por qué? Porque acá tenemos un término con la incógnita y pues la incógnita, x no va a ser constante, ¿sí? Entonces, bueno, esto de las letras que van a ser constantes van a ser para funciones en específica, ¿sí? Para una función en específico, porque no podemos decir algo para todos, ¿sí? No podemos decir que tales letras sirven como constantes para todas, no, o sea, eso lo determinamos viendo la función. ¿Listo? Si no tenemos la función, pues lastimosamente no podremos saber cuáles serían letras o ejemplos de letras que serían constantes. ¿Listo? Entonces, bueno, para esta otra función, ¿cuáles serían ejemplos de letras que serían constantes? Entonces, y, por ejemplo, y al cuadrado más 2, ¿vale? Entonces acá,
La X sería una constante, ¿sí? Si llegamos acá a encontrar la X, pues sería una constante. ¿Por qué? Porque la variable independiente es Y y todas las otras van a ser constantes. ¿Listos? Y así de sencillo. Bueno, acá X, otro ejemplo. Por ejemplo, A, B, ángulos griegos, omega, beta, ¿vale? Carita feliz también se podría colocar, solo que pues esto no es tan habitual. Lo más habitual es encontrar constantes que sean alguna de estas. Bien, entonces bueno, ya sabemos que las letras, sí, que algunas letras pueden ser constantes. Ya sabemos que eso se ve según la función. ¿Listos? Bueno, muy bien. Bueno, ahora pasamos a lo que coloqué acá de últimas, que era grupo. Bueno, voy a colocar acá un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, A, B, C para la función f de x, que va a ser igual a 3x al cuadrado menos 2, ¿sí? Bueno, listo, ahí lo tenemos. Ya saben que para determinar las letras que van a ser constantes para la función, se necesitaría ver una función. Bueno, grupo de letras, es decir, pues operaciones entre letras. Entonces, bueno, vuelvo a traer mis operaciones, o sea, la multiplicación, división, y hay más operaciones, pero estas son las más comunes. Multiplicación, división, por ejemplo, bueno, acá colocamos la potenciación, la radicación, y bueno, también sería la suma y la resta, que no la coloqué acá. Listo, bueno, entonces grupo de letras. ¿Qué quiere decir esto? Operación o operaciones, sí, si tenemos varias, entre letras, listo, entonces bueno, muy bien. Entonces, lo mismo que hicimos acá, simplemente para reconocer si una expresión va a ser constante, es decir, esto, si operación entre letras, lo único que tenemos que hacer es ver que tengamos alguna de estas o todas estas y números, ¿listos? Ahí en la expresión. Entonces, por ejemplo, si yo les coloco esta expresión, raíz cuadrada de b, sí, sabiendo que pues tenemos letras que van a ser constantes, ¿no? Entonces, raíz cuadrada de b sobre a. Porque si tenemos por acá una x y pues dijimos que pues esta x no sería porque era la variable independiente, pues ahí pues no sería esa expresión pues en total una constante, sino que pues tendríamos una parte que no sería constante, que es la parte en donde está la incógnita x. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué sé que esto va a pertenecer a este ejemplo y por lo tanto va a ser un ejemplo de constante? Porque pues tenemos alguna de estas operaciones, ¿sí? En este caso tenemos dos, ¿vale? Y pues porque tenemos ejemplos de letras que van a ser constantes para la función. ¿Listos? Otro ejemplo, por ejemplo, B, C, D, A. También lo mismo, tenemos acá una operación que es multiplicación, podemos encontrarnos más. Y pues tenemos... ¡ay! Me cayó el marcador. Letras que van a ser ejemplos de constante para la función. Listo, bueno, muy bien. Entonces acá coloco un ejemplo, por ejemplo, B, C, D, A. Y acá coloquemos f de x. ¿Listos? Y ya para acabar, quiero decirles otra cosita, que pues ahorita no escribí por el espacio, que era que una constante también puede ser una notación para un número. O sea, acá coloco notación para un número. Un número, entonces, ¿qué es una notación? Una notación es un símbolo, ¿listo? Y bueno, entonces tenemos un símbolo para un número, es decir, acá que estamos diciendo, un símbolo que va a representar un número, ya sea entero, decimal, ¿listo? Irracional, ¿listo? Bueno, entonces, ¿cuáles tenemos como ejemplo? Tenemos pi, ¿listo? Pi. Acá tenemos una notación, un simbolito que va a representar, bueno, 3,14, 16, Bueno, tenemos también Euler, ¿sí? Que pues también se dice como Euler, o bueno, también se puede decir como Euler. A mí la verdad me gusta más decirlo como Euler. Bueno, pi, voy a ahorrar porque no me alcanza el espacio. Y también tendríamos a phi, ¿vale? Phi, eso también representa un número. ¿Listos? Esto está muy relacionado con la proporción áurea, bueno, con lo de Fibonacci, pero bueno. Listos, entonces, bueno, acá ya acabamos esta parte. Ahora pasamos ahora sí a darle la derivada, a cómo darle la derivada a una constante. Listos. ¿Cómo se le da la derivada a una constante? Utilizando esto. Listos, entonces, bueno, ahí escribí el planteamiento pues que se necesita para darle la derivada a una constante. Bueno, entonces, recordemos algo. Que la derivada de una función se obtiene derivando esto y derivando esto, ¿sí? Ambos miembros de la igualdad. Entonces acá derivamos esto
Esto se puede derivar de dos formas, como f, bueno, y más, simplemente que pues estas son las más comunes para esto original que tenemos, porque podemos haber cambiado esto por esto que tenemos acá, por y igual acá, y pues para y, sí, para una incógnita del abecedario en un ángulo griego, o una notación griega, pues ahí sí hay más cositas. Por ejemplo, podemos haber escrito para esto de y de x, por la notación de Leibniz, o y prima, y puntico, sí, por ejemplo f de y, bueno, listos. Entonces bueno, son f de x, acá es f de x, sí, bueno, entonces bueno, la verdad es que para ese tipo de notación de una variable dependiente pues hay más que para una variable dependiente que va a estar escrita mediante el modelo L de x, que pues va a ser f de x. Listo, bueno, muy bien. Listo, entonces bueno, las que vamos a utilizar para derivar f de x y lo que nos dan inicialmente pues van a ser estas dos, o acá con el puntico o acá con la comita. Listo, no podemos escribir así. Listo, no es habitual escribir esto así. Entonces pues no, solo estas, ¿vale? Acá D y bueno, X, ya, entonces no. Tendríamos que cambiar la función, por ejemplo, por Y o por lo que sea, por F podría ser, y ahí sí podríamos hacer esto. ¿Listos? Recuerden, esto es la variable dependiente y esto es la variable independiente. Entonces, bueno, como yo tengo f de x, ¿sí? La variable dependiente originalmente como f de x, pues utilizo alguna de estas derivadas para expresar la derivada de la variable dependiente. Entonces, bueno, esta se utiliza, ¿sí? Esta notación, que se denota como la notación de Newton, se utiliza más que todo en física, ¿listo? Y esta que es la de Lagrange, ¿sí? Lagrange, así, escribe. Se va a utilizar más que todo en este tema de derivadas, ¿listos? Pero pues estos dos son equivalentes, se pueden utilizar de la misma forma, es decir, para expresar lo mismo, la derivada de la variable dependiente. Solo que, como se los digo, esto se utiliza más en física. La notación de Newton para la variable dependiente se usa más que todo en física. Esto más que todo pues para este tema de cálculo. Listo, entonces bueno, acá coloco pues f' de x, ¿listo? Por la notación de Lagrange. Listos, entonces derivamos esto, me da esto, y acá derivamos esto, que me da como resultado 0, ¿listo? Entonces siempre una constante, la derivada de una constante va a ser igual a 0, ¿listos? Acá, ¿por qué sé que esto es una constante? Porque miren, la variable independiente es la incógnita de x, todo lo que sea distinto a x dentro de la función va a ser una constante. Entonces acá, como sé que es una constante, pues me va a dar 0. Si tuviéramos, por ejemplo, f de x va a ser igual a x al cuadrado, ¿sí? Pues ya no podríamos decir que f' de x igual a 0, no, porque esto que tenemos acá no es una constante, ¿listos? Recuerden, son todas las letras distintas a la variable independiente, es decir, a la variable que va a estar acá, o pues a la variable que va a estar en el otro lado, que si no tenemos, pues tendremos que ver obligatoriamente ahí, que si no tenemos este tipo de notación, entonces pues ahí tendremos que ir a lo que se usa generalmente como variable independiente, que es x. ¿Listos? Entonces si no tenemos x, bueno, entonces esto es considerado como una variable que va a ser constante, ¿vale? Entonces listo, muy bien. Listo, entonces bueno, de esta manera derivamos una constante, simplemente 0. ¿Listos? Vale, voy a colocar varios ejercicios, por ejemplo, acá f de x va a ser igual a 9, f de x va a ser igual a menos 0,5, voy a borrar esto. Acá g de y va a ser igual a 4 medios, ¿listos? Bueno, entonces vamos a solucionar cada una de esas derivadas. Entonces acá me quedaría como f, voy a colocar el puntico, como para variar. F de puntico de x va a ser, el puntico se coloca acá en esta parte, ¿listo? Entonces f de puntico de x va a ser igual a acá. Entonces ya derivamos esto, que nos da como resultado 0. Voy a colocar este 0 de otro color, como para que ustedes recuerden que siempre la derivada de una constante va a ser 0. Acá derivamos esto, entonces acá voy a utilizar ahora la prima. F' de x va a ser igual a 0. Coloquémoslo acá también con rojo. Listos, pasamos a la siguiente, que pues acá cambié la variable dependiente, si la escritura de la variable dependiente por otro, que siguiera pues el mismo modelo que sigue f de x, L de x. ¿Listo? Bueno, entonces acá simplemente escribiríamos g' o puntico de y va a ser igual, y derivamos esto que es 0. Listos, más ejemplos, más ejercicios. Otro, por ejemplo, y va a ser igual a raíz de 3 medios. Otro, por ejemplo, coloquemos acá f de a va a ser igual a
Listo, entonces bueno, acá tenemos dos ejemplos más. Pues bueno, voy a colocar otro ejemplo. Por ejemplo, a ver, bueno, a ver, ¿qué les coloco más? ¿Qué les coloco más? A ver, déjenme pensar. A ver, coloquemos acá x va a ser igual a 1/2 más raíz de 3/4. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a darle solución a cada uno de estos. Bien, entonces pues empezamos con este. Y va a ser igual a. Entonces acá derivaríamos primero esto, que sería como y', y derivamos esto que me va a dar como resultado 0. Porque sé que esto es una constante, porque acá tenemos operaciones y números. ¿Listo? Entonces acá tenemos operaciones, miren, radicación y división y pues los números. Entonces eso todo va a ser una constante. Acá f de a, o bueno, acá escribí y', pero recuerden que se puede por la notación de Leibniz, que es así, variable dependiente y variable independiente. Acá no tengo la variable independiente, ¿cómo sé? Si acá no me dicen, pues simplemente yéndose a lo general. Lo general es que la variable independiente sea la incógnita x, entonces coloquen eso, ¿vale? Pero si llega a ver pues la variable independiente por ahí, por ejemplo que fuera, no sé, entonces pues tendrían que colocar no de y sobre x, sino de y sobre a. Listo, pasamos a esta, escribimos la derivada de esto, pues que se puede escribir como f' de a o f puntico a, voy a hacerlo así. Va a ser igual a, acá tenemos la incógnita a, no, acá tampoco, ¿listo? Entonces, esto es una constante y esto es una constante, y bueno, tenemos acá una suma, que pues bueno, todo eso lo último va a ser una constante que va a ser 0. Acá, x', ¿sí? Va a ser igual a, diríamos todo esto. Acá tenemos por algún lado la incógnita de x. No, tenemos varios números, ¿sí? Con operaciones. Entonces, pues todo eso va a dar 0. Porque recuerden que varios números y varias operaciones en una expresión, todo eso va a ser un ejemplo de constante. Es decir, todo eso, a lo último su derivada va a dar 0. Listos, ahora pasamos a las últimas. Pues acá voy a colocar, por ejemplo, a va a ser igual a pi. Voy a colocar acá pi. Otro ejemplo, por ejemplo, b de x, ¿sí? Va a ser igual a b de x, va a ser igual a ¿qué más puedo colocar acá? Por ejemplo, y. Listo, y por último voy a colocar acá como ejemplo c va a ser igual a raíz cuadrada de e sobre 2. Listos, entonces bueno, acá tenemos todo esto. Vamos a solucionar cada uno de ellos. Entonces acá tenemos bueno, acá se sobreentiende que la variable independiente es la de x, ¿sí? Porque uno se va a lo general. Entonces acá tenemos una variable, ¿sí? Entonces acá se puede escribir así, la derivada de eso. Listos, por la forma de Leibniz o Leibniz. Acá entonces ya derivamos esto. Listo, entonces derivada de pi va a ser una notación para un número, 3,14. Voy a colocar una aproximación hasta 16. ¿Listos? Sí, porque redondeé, no cogí todo pi, ¿vale? Todos los decimales. Entonces bueno, como pi va a ser esto, va a ser un ejemplo de constante, por lo tanto pi va a tener como derivada 0. Listos, acá ¿cómo me quedaría? db, aunque también se podría db de x, cambiando b de x por b, ¿sí? Por una incógnita. Entonces acá pues como me dan este modelo para la variable independiente, pues hago la derivada por ese modelo, es decir, utilizando el puntico o la comita. Listos, va a ser igual acá. Tenemos operaciones y multiplicación. Y también tenemos letras que van a ser ejemplos de letras que van a ser constantes para la función, ¿sí? Porque ninguna de ellas van a ser la x. Entonces bueno, acá colocamos que todo eso va a ser 0. Acá c va a ser igual a raíz cuadrada de e medios, ¿sí? Acá tenemos una constante, recuerden. Acá también tenemos pues operaciones ahí afectando a esas dos constantes. Pues decimos que todo eso es una constante y va a ser equivalente a 0. O sea, acá c'. Listo, y ya de esa manera hemos acabado la explicación. ¿Listos? Entonces bueno, ahora pasamos a algunos ejercicios. Entonces ustedes van a darle solución, más bien van a sacarle derivada a cada uno de estos ejercicios. Entonces tenemos acá f de a va a ser igual a pi raíz cuadrada de 2 sobre 3 puede ser. Y acá pues van a darle solución a este ejercicio que hice. Voy a colocar acá por ejemplo, ya no esto sino y va a ser igual a
1/2 más raíz de 3/4 menos 6. Listos, entonces bueno, van a darle solución a cada uno de esos ejercicios y la respuesta va a aparecer en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listos? Bueno, y ya, así de sencillo. Entonces acá simplemente derivamos f' de a o f puntico de a va a ser igual acá. Entonces tenemos operaciones y constantes, sí, todas en una expresión. Y recuerden que eso va a ser una constante. Por lo tanto, su derivada va a ser 0. Entonces acá coloqué 0. Acá y', igual acá tenemos, acá lo mismo pasa que acá. Tenemos varias constantes en una expresión y tenemos también varias operaciones. Entonces todo eso va a ser una constante. Por lo tanto, su derivada, ¿sí?, de todo esto va a ser 0. Y ya, así de sencillo fue este video. Espero que les haya gustado mucho el video, se aprendieron mucho, dejen un comentario, dejen like en el video y compartan estos videos. Estaría muy agradecido con las personas que compartan estos videos, ya que eso me va a ayudar bastante a mí y pues sería de mucho apoyo que ustedes me ayudaran con eso. Bueno, y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima. Profesor Jord, desde Bogotá.